Vamos a comentar los ejercicios de introducción a la cinemática para que así tengáis más claro cómo los podéis hacer. Entonces vamos a ir uno por uno, haremos más énfasis en aquellos que son un poquito más complejos y los que ya vimos en clase simplemente los comentaremos por encima. Voy a ponerme al alcance para poder escribir sobre el documento. Bueno, el primero dice, la velocidad de un barco es de 40 nudos. Sabiendo que un nudo corresponde a una velocidad de 1 milla náutica por hora y que 1 milla náutica equivale a 1852 metros, ahí hay una rata, ojo, son 1852 metros, calcula la velocidad del barco en metros partido por segundo. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que el barco, tal como lo tenemos aquí, se desplaza en horizontal con una velocidad que hemos representado por este vector que tenemos aquí. ¿Veis? Este sería el vector que representa la velocidad. Así. Esa velocidad en módulo, estas dos rayitas de aquí significan el módulo, son 40 nudos. Para pasarlo de nudos a millas náuticas por hora, lo que utilizamos es el siguiente factor de conversión. 40 nudos equivaldrían a 40 millas náuticas. No habría ningún cambio. Y a continuación utilizamos la conversión de millas náuticas a metros, sabiendo que nosotros queremos que desaparezcan las millas náuticas, con lo cual las ponemos en el denominador, queremos que aparezcan los metros, por lo tanto la equivalencia es que 1 milla náutica equivale a 1852 metros. Haciendo esta cuenta, vemos que nos queda 74.080 metros por hora, ¿no? Que es lo que recorrería, 74 kilómetros por hora aproximadamente. Por último, pasamos de metros por hora a metros por segundo con este factor de conversión que tenemos aquí. Una hora equivale a 13.600 segundos. Las horas se nos van con las horas y nos quedan 20,56 metros partido por segundo. Esto sería el resultado que obtendríamos para el ejercicio 1. Este ejercicio ya lo hicimos en clase, pero como han pasado un montón de cosas desde que lo hicimos, he preferido volverlo a comentar. Vamos a continuación con el ejercicio 2. El ejercicio 2 lo tenemos aquí, cuenta la historia de Óscar, que va a visitar a su amigo en bicicleta. Y entonces realiza una serie de etapas. Su amigo vive en un pueblo que está situado a 10 kilómetros y entonces lo que ocurre es que parte de su casa a las 8:15 de la mañana con una velocidad de 15 km por hora. A los 20 minutos hace un pequeño descanso, para durante 10 minutos y después continúa pedaleando un poquito más deprisa, en este caso con una velocidad de 20 km por hora. Una vez que llega a casa de su amigo, se queda hasta las 11:30, momento en el que emprende el regreso con una velocidad de 12 km por hora. Y entonces nos pide que representemos el movimiento de ida y vuelta mediante una gráfica espacio-tiempo. Y nos preguntan qué tipo de movimiento ha llevado. Lo primero que me tengo que dar cuenta, si leo con detenimiento el enunciado, os invito a que lo repaséis, es que hay 5 tramos diferentes. Hay 5 trozos, ¿no? 5 periodos. Esos 5 tramos los he representado aquí, en esto que tenemos aquí. ¿Vale? El primer tramo, el que iría desde las 8:15 hasta las 8:35, los 20 primeros minutos, es un tramo en el que nos movemos a una velocidad de 15 km por hora. Lo primero que hago es pasar los kilómetros por hora a metros partido por segundo. Son 4,17 metros partido por segundo. Si yo sé que estamos 20 minutos, es decir, 1200 segundos, a una velocidad de 4,17 metros partido por segundo,
a partir de estos dos datos puedo calcular el espacio recorrido en este primer tramo, que sería la velocidad en metros partido por segundo por el número de segundos, por el tiempo. Esto me da un total de 5.000 metros. Es lo que he recorrido en este primer tramo. Me guardo ese dato, que es muy importante. Y a continuación vamos a ver cuál es el siguiente tramo. El siguiente tramo es un tramo en el que voy a estar quieto. Lo voy a representar de otro color. Bueno, yo no, el protagonista, Óscar. Óscar va a estar 10 minutos descansando, que es este trocito de aquí. Desde las 8:35 hasta las 8:45. Como estamos quietos, la velocidad en ese tramo es de 0 metros partido por segundo. Si está quieto no tiene velocidad. Y el tiempo que transcurre son 10 segundos. Por lo tanto, el espacio recorrido, si estoy quieto, es 0 metros. Ya tenemos el segundo tramo. Vamos con el tercer tramo. En el tercer tramo, el protagonista, Óscar, se vuelve a poner en marcha. Por lo tanto, lo voy a pintar de color rojo, de nuevo. Y está pedaleando durante una cierta cantidad de tiempo que no nos lo indica. Esto es una de las cosas que más os puede despistar. Luego veremos que sí que se puede calcular. Lo único que nos dice es que en este tramo va a ir con una velocidad de 20 km por hora. Lo que hacemos aquí es pasarlo a metros partido por segundo. Entonces vemos que en ese tramo va a ir a 5,56 metros partido por segundo. ¿Qué distancia recorre? No lo podemos calcular, porque no sabemos cuánto tiempo le cuesta. Lo único que podemos decir a estas alturas del problema, de momento, es que serán 5,56 por el tiempo en el que esté pedaleando. A continuación, luego volveremos a estos tramos para calcular estas cosas que nos faltan. A continuación, Óscar está en casa de su amigo hasta las 11:30. Vamos a pintarlo en azul. Y cuando llegan las 11:30, bueno, en este periodo que está quieto, es evidente que la velocidad es cero. Por lo tanto, el espacio recorrido es cero. Y una vez que llega a las 11:30, coge el camino de regreso a casa con su bicicleta y lo hace con una velocidad de 12 km por hora. Que de nuevo lo que hacemos es pasarlo a metros partido por segundo. Aquí lo tenemos. Bien, en esta composición que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tramos. Primero nos movemos, el segundo está quieto, el tercero nos movemos, el cuarto está quieto y el quinto nos movemos. En el primero y en el segundo está yendo hacia casa de su amigo y en el tercero regresando. Volvemos a casa. Vamos a dibujar la gráfica. Para ello, en el eje Y voy a dibujar el espacio recorrido. En metros, aquí lo pongo por 10 elevado a 3, para que no me salgan los números tan grandes. Y en el eje X, los segundos, el tiempo que me cuesta. Vamos a ir a dibujar los tramos. En primer lugar, en el primer tramo, vamos a hacer unos puntitos más pequeños para que se vean mejor. El primer tramo, que va a ser este de aquí, recorremos en 1200 segundos 5 kilómetros. Y diréis, ¿cómo sabes que son 5 kilómetros? Porque lo acabamos de calcular. Aquí arriba, ¿lo veis? En el primer tramo sí que teníamos todos los datos para calcularlo. Luego, en este primer tramo, yo sé que recorro en 1200 segundos 5 kilómetros. En el segundo tramo, no recorro nada porque estamos descansando. Entonces, vamos a colocarlo en su sitio. Lo que estamos es 600 segundos en reposo, aquí.
el tercer tramo, que no sabemos todavía cuánto tiempo nos va a llevar, lo que sí que sabemos es que finaliza en casa del amigo. Y el amigo vive en un pueblo que está a 10 kilómetros. Por lo tanto, el siguiente tramo, cuando lo alcancemos, que no sabemos cuándo lo alcanzaremos, ahora lo calcularemos, estará situado a 10 kilómetros. ¿Sabéis? Y por último, bueno, por último no. Ahí estamos hasta las 11:30, hasta las 11:30. Y a las 11:30 volvemos a casa. Para volver a casa tenemos que recorrer de nuevo 10 kilómetros. Por eso veis que acabaríamos aquí. Esto se podría también interpretar de otra manera. Si son de vuelta, en lugar de acabar en 20 kilómetros recorridos, podríamos volver al punto cero. También estaría bien, ¿eh? En lugar de hacerlo hacia arriba, dibujarlo como que al final terminamos aquí. Sería correcto. Todo depende de cómo lo interpretemos, ¿no? Si como distancia recorrida o como distancia al punto del que partimos. Bien. Para poder completar los datos que aquí ya aparecen dibujados porque aparece la solución final, me hago una tabla como esta. En esta tabla, en la primera columna, enumero los tramos 1, 2, 3, 4, 5. En la segunda columna, enumero los metros recorridos, la velocidad a la que hemos viajado en cada tramo, el tiempo acumulado, es decir, los segundos, perdón, acumulado no, el tiempo que me cuesta recorrer cada tramo, y aquí, finalmente, sobre todo por aclararnos, lo que marcaría nuestro reloj, intervalo de tiempo. En el primer caso, sabemos que hemos recorrido 5.000 metros, que la velocidad era 4,17 segundos, por lo tanto, podemos calcular, ya lo habíamos hecho de hecho, que el tiempo es el espacio partido por la velocidad, 1200 segundos. Por lo tanto, el primer tramo lo comenzamos a recorrer a las 8:15 y lo acabamos a las 8:35. En el segundo tramo, el espacio recorrido es 0, porque la velocidad recorrida es 0, pero el tiempo no deja de transcurrir. Son 600 segundos más. 600 segundos más son 10 minutos, con lo cual estaríamos quietos, descansando de las 8:35 a las 8:45. En el siguiente tramo, sabemos que vamos a recorrer 5.000 metros, que son los que nos quedaban hasta casa de nuestro amigo. Y sabemos también, porque nos lo dice el enunciado, y lo hemos calculado pasándolo de kilómetros por hora a metros partido por segundo, que la velocidad es 5,56. Si hacemos la división, obtengo que el tiempo que me cuesta recorrer este tercer tramo son 900 segundos. Eso quiere decir que ya podemos decir que llegamos a casa de nuestro amigo a las 9 de la mañana. En casa de nuestro amigo estamos quietos, la velocidad es 0, pero me están diciendo que estoy hasta las 11:30. De las 9 a las 11:30 hay 2 horas y media, como podéis ver aquí, o lo que es lo mismo, 9.000 segundos. Esto nos va a permitir completar la gráfica de arriba. Por último, en el último tramo tengo que recorrer los 10 kilómetros de vuelta. Me dicen que la velocidad es 3,33 segundos, me lo dan en kilómetros por hora y he hecho el cambio. Haciendo la división, obtengo que eso equivale a 3.000 segundos, 50 minutos. Eso quiere decir que llegaré de vuelta a mi casa, o que Óscar llegará de vuelta a su casa a las 12:20. Bueno, esto sería como se haría este ejercicio. Os dejo resueltos los ejercicios 3 y 4. El 3 es muy sencillo, no voy a comentar nada, simplemente voy a dejar que lo veáis. Y el 4, que es el más interesante de los 4, voy a dejar que lo penséis un poquito más, simplemente un comentario. La gráfica que me están dando en el enunciado es una gráfica velocidad-tiempo, no es espacio-tiempo, es velocidad-tiempo. Eso es el primer detalle. Eso significa que es un problema distinto que el ejercicio 2. Segundo, la aceleración media, si miráis el libro, podéis ver que se calcula dividiendo la variación de la velocidad
partido por la variación del tiempo. Os lo explico para el tramo 1 para que lo veáis. En el tramo 1, el que va desde los 0 a los 10 segundos, en ese tramo, la velocidad ha cambiado desde 0 hasta, un momentito, voy a poner las flechas para que lo veáis, desde 0 hasta 40. Ha aumentado. Estaba el cuerpo quieto, estaba el vehículo quieto, y al final de ese tramo el vehículo se está moviendo a una velocidad de 40 metros partido por segundo. Por lo tanto, la variación de la velocidad, lo que ha cambiado la velocidad es 40 metros partido por segundo. ¿Y ese cambio en cuánto tiempo ha ocurrido? Pues ese cambio ha ocurrido en 10 segundos. Si os fijáis aquí, uy, se me tuerce. Ha ocurrido en este trocito que tenemos aquí. Vamos a ponerlo de otro color. Esos son 10 segundos. Luego se ha cambiado 40 metros partido por segundo en 10 segundos. La aceleración es 4 metros partido por segundo al cuadrado. Tendréis que hacer lo mismo con el resto de los tramos, teniendo en cuenta que los tramos en los que la velocidad es constante, como el tramo 2, si la velocidad es constante, la variación de la velocidad vale 0. Por lo tanto, en ese tramo no hay aceleración. La aceleración media en el tramo 2 valdría 0. En el 3, de nuevo vuelve a haber cambio de velocidad, hay aceleración, pero fijaos que en este caso la velocidad disminuye, menos 20. Por lo tanto, la aceleración sale menos 4. Hasta aquí os cuento. Si necesitáis alguna aclaración, volveríamos sobre este problema más adelante.